Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula de análisis de mercados locales y globales con el cierre de la semana que acaba de terminar. Y bueno, ¿qué fue lo que tuvimos? En general, tuvimos mercados bastante positivos. En Estados Unidos, el reporte de empleo mostró que la economía añadió 2.5 millones de nuevos empleos, que esto es con respecto al cierre del mes de abril, una ganancia bastante importante y de hecho lo más relevante fue que superó con mucho las expectativas que se tenían. Las expectativas estaban alrededor de una destrucción de 8 millones de empleos y como comento, por el contrario, fue una creación de 2.5 millones de empleos. Con esto realmente también de forma histórica se da la primera ocasión donde hay una dispersión tan grande entre lo que los analistas esperaban y lo que realmente ocurrió. En ese sentido, el mercado reaccionó de forma muy positiva a estos datos que claramente hacen ver que podríamos sí tener una recuperación con una forma de V, es decir, después de una caída muy fuerte en los meses de marzo y de abril, empezar a ver recuperaciones también muy fuertes en mayo y veremos si esto continúa así los siguientes meses. El dato de desempleo también muy diferente a lo que se esperaba, terminó solo en 13.3% el desempleo en Estados Unidos, que claramente es un dato muy alto, muy malo, pero muy diferente al que se esperaba, que era de una tasa de desempleo de casi 20%. Entonces esto también impulsó bastante a los mercados. Mucho tema también entre China y Estados Unidos. Vemos que siguen bastantes conflictos en esta semana, particularmente por el tema de las aerolíneas de Estados Unidos pudiendo entrar a China. No lo han podido hacer desde que empezó la pandemia y ahora Estados Unidos un poco en retrospectiva o en tratar de tener esa misma posición, empieza a prohibir que las aerolíneas chinas puedan regresar a Estados Unidos. En general, pues es parte de esta misma tendencia de confrontación que hemos visto en otros ámbitos. El PMI manufacturero, que muestra pues la confianza de la industria manufacturera, pues todavía en un terreno de contracción, abajo de 50 puntos. En particular salió casi en 40 puntos en el mes de mayo, que de hecho sí fue también un poco mejor a las expectativas y también mejor al dato que teníamos en abril de 36 puntos. Y bueno, pues también obviamente el tema social por la muerte de un ciudadano afroamericano en Minneapolis, que realmente los mercados financieros no han reaccionado en este sentido, pero sabemos que esto puede tener implicaciones importantes en la reelección de Trump, sobre todo porque ha sido muy criticado por la forma en que ha llevado esta crisis social. Acá en México también con varias noticias. Por un lado, salieron los resultados de analistas de Banco de México, donde obviamente se espera una contracción que se ha actualizado ahora a un menos 8% para el año. Se espera que 2021 haya un crecimiento, pero que sea modesto de 2.5% y con una inflación que se espera que sea cercana al 3%. También, bueno, entramos en México a esto que se le ha llamado nueva normalidad, que es un regreso paulatino de las actividades, con la única diferencia que en México se está haciendo todavía sin las curvas de contagio aplanándose o decreciendo, como fue el caso de las reaperturas en Europa o en Estados Unidos, y eso claramente pone un riesgo, sobre todo porque, bueno, el área latinoamericana pues está como foco ahora de la pandemia, claramente liderado por Brasil, que pues ya es ahora también uno de los casos con más contagios a nivel mundial. Y bueno, también tuvimos datos de exportaciones de México a Estados Unidos, como era de esperarse cayendo por todo el tema de paro que hubo en la economía. Y bueno, pues este es el dato más bajo, la peor caída desde 1986. También datos de producción de automóviles, claramente pues una caída de casi el 94% al haber estado prácticamente todas las fábricas cerradas. Y también algo de declaraciones de Hacienda, donde prevén una rápida recuperación de la economía, aunque sí será claramente más lenta de lo que fue la caída inicial. En noticias internacionales, pues mucho también reflector en el tema del petróleo,
donde Arabia Saudita y Rusia vuelven a tener una reunión el fin de semana con un acuerdo tentativo para que también continúen los recortes de producción, se integren algunos países que no habían entrado a los primeros recortes, como era el caso de Irak, y con eso pues el precio del petróleo vuelve a tomar fortaleza, el WTI aproximándose a $40 por barril. En Europa, pues también noticias importantes. El Banco Central Europeo finalmente acordó poder incrementar el tamaño de las compras de los bonos de emergencia que se está haciendo a partir de todo el tema de coronavirus. Había mucha incertidumbre si podrían acordar este tipo de incremento de este apoyo. Se logró y bueno, pues el mercado financiero, los mercados accionarios europeos reaccionaron también bastante positivamente. Y bueno, finalmente lo que comentábamos de Brasil es ya también un país que sobrepasa a Italia como el tercero con más muertes a nivel mundial. Y bueno, pues mucho foco también en todo el tema de ruido político que se está generando en ese país. En mercados accionarios, como comenté, pues muy favorable, el S&P 500 en Estados Unidos subiendo casi 5%, ya muy cercano a los 3,200 puntos. Obviamente, pues mucho entusiasmo con estos datos de empleo que salieron del cierre de mayo. Queda ahora la duda si, bueno, obviamente estos niveles de evaluación ya tan alta de las empresas, pues van a ir de la mano con una mayor confianza de los consumidores hacia adelante. Y en ese sentido, bueno, pues eso va a ser lo que va a marcar la tendencia de este índice en las siguientes semanas. Acá en México, pues también la bolsa muy fuerte, siguiendo esta misma tendencia de optimismo, casi 8% de incremento en el IPC, cercano ya a los 39,000 puntos. Acá también, pues las reaperturas y sobre todo algunas empresas que estaban muy golpeadas, sobre todo grupos aeroportuarios, bancos, empresas de cemento, de alimentos, pues son las que más repuntan en esta semana y con eso pues el IPC incrementa y el rendimiento acumulado en el año va casi en menos 11%. El Eurostock 50 en Europa también con una sumamente buena semana, casi 11% de rendimiento. Acá pues no solo tuvo un buen recibimiento el tema de las reaperturas que continúan con lo planeado, sino también lo que comenté de los incrementos de compras de bonos por parte del Banco Central Europeo. Y en Asia también muy buena semana, con un 7,45% de incremento en el MSCI Asia. Acá muy particularmente empujado por Japón, que fue también un país que ha estado bastante optimista con el tema de las reaperturas en su economía y también pues por China, que sigue dando apoyos a sus empresas, a las empresas de este país y a los empleados también de estas empresas con más apoyos. Como comento, pues del lado negativo, pues simplemente tenemos que seguir viendo muy de cerca los conflictos entre Estados Unidos y China, que sí podrían llegar en algún momento a desestabilizar algo el mercado. El peso muy fuerte también con todo este optimismo y todo este apetito a riesgo, junto con otras monedas emergentes, vuelve a darse una apreciación importante del peso, quedando ya casi en 21 pesos con 50 centavos por dólar, una fortaleza de 2,68% en la semana, que aunado a las que traíamos en semanas anteriores, pues bueno, ya sigue teniendo una depreciación el peso cercana a 13% en el año, pero ya dista mucho de casi el 30% que llegábamos a ver de depreciación hace unas 3 semanas. En el mercado de renta fija, pues vemos a los CETES que en la última subasta vuelven a caer a 5.27, esperando que Banco de México efectivamente haga una disminución en este mes de otros 50 puntos base en la tasa de referencia, lo que tuvo que ver con plazos más medianos y largos. Ahí sí tuvimos un incremento, se puede ver en la línea azul claro, donde se incrementó contra la semana anterior, aproximadamente unos 10 a 15 puntos base en promedio, con lo cual hubo algo de toma de utilidades entonces en este tipo de instrumentos.
¿Y qué vamos a tener esta semana? Bueno, pues el dato más relevante probablemente va a venir el día 9 de junio, que será la inflación del mes de mayo. Acá el mercado está muy atento a ver si continúa esta senda de inflaciones bajas. Vimos en los primeros 15 días de mayo que tuvimos un dato que estuvo arriba de lo esperado. Entonces sí es importante ver que el mes de mayo por completo tenga un dato bajo para estar un poco más cómodos con el tema de que Banco de México continuará con sus bajas de tasas. Vamos a tener también el día 10 el dato de ventas mismas tiendas del ANTAD para ver cómo va todo el tema de compras, tanto desde tiendas de autoservicio hasta tiendas de consumo discrecional. Y bueno, también el día 12 de junio el dato de creación de trabajo formal, que esperaríamos que en este caso más que creación sea una destrucción de trabajo por la dinámica que hemos tenido en el mercado. Entonces va a ser importante ver ese dato. Y en Estados Unidos también lo más relevante pues va a venir el día 10 también con el dato de inflación. Acá también veníamos viendo datos cayendo de forma importante en los meses anteriores, entonces vamos a ver cómo sale el mes de mayo. La decisión de la Fed también el día 10, donde no esperaríamos que hicieran ningún tipo de movimiento en la tasa, ya que pues, prácticamente ahorita están ya en 0% y han sido enfáticos en que no quieren ver tasas negativas. Y bueno, finalmente también solicitudes iniciales de desempleo que deberían seguir mejorando, así como han sido las semanas anteriores. Todavía hay solicitudes presentadas de millones, prácticamente 2 millones la semana pasada. Entonces va a ser importante ver que este dato vaya mejorando semana con semana. Y finalmente la confianza también, la confianza al consumidor, que como comento va a ser también un pivote muy importante para estar también más cómodos en que la reactivación, en que todo lo positivo que ha ido el mercado financiero, los mercados accionarios en las últimas semanas, pues puedan continuar hacia adelante. Por el momento es todo, nos escuchamos la siguiente semana y no olviden estar revisando nuestras redes sociales. Hasta pronto.